Buenos días, tengan todas y todos bienvenidos al recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El recinto Metro, ediciones SM, nos han convocado en la mañana de hoy para una presentación de una obra muy particular, Puerto Rico y su gobierno, editado por el profesor Héctor Luis Acevedo. Vamos a dar inicio a la ceremonia de la mañana de hoy. En primer lugar, como ya es tradición en nuestra institución, solicitamos a la doctora Ibelí Valentín, directora de la Oficina de Capellanía, que pase al frente para dirigir la invocación. Buenos días, tengan todos los cuidados que puedan estar de pie, que así lo hagan. Y como tengo costumbre, les dejo con una cita para su reflexión después que salgan de aquí, aunque creo que hoy van a tener muchísimo sobre lo que reflexionar. Es una cita de Luis Muñoz Marín y dice: para que los frutos sean abundantes y buenos, el árbol tiene que ser fuerte. Para que el árbol sea fuerte, las raíces tienen que ser sanas y vigorosas. Las raíces son todos ustedes. Y oramos: Señor y Creador del universo, a ti que no te ha bastado revelarte a través de tu creación, sino que te has placido intervenir en nuestro devenir histórico. Hoy nos encontramos aquí para compartir un proyecto que nos une como país, que nos insta a mirar nuestro caminar de pueblo y descubrir esas raíces. Como dice Luis Llorén Torres, la patria somos todos, con nuestras virtudes, pero también con nuestros vicios y defectos. Sin embargo, te pedimos en esta mañana que este proyecto que aquí presentamos nos permita mirarnos y fortalecernos como individuos, como país, con una reflexión honesta y transparente, que nos permita comprometernos a cuidar los unos de los otros para que los frutos de esta tierra sean siempre abundantes y buenos. Como te revelaste al pueblo antiguo a través de su historia, como los acompañaste en cada decisión que tomaron al elegir reyes y gobernantes, así te pedimos que nos acompañes en nuestras decisiones de país, y aunque nuestros errores puedan ser transformados para bien ante la intervención de tu providencia. Bendice las vidas de todos aquellos que tuvieron la iniciativa y el quehacer en este proyecto, y que cada palabra que aquí se pronuncie nos motive a acciones transformadoras en bien de nuestro prójimo. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de nosotros y nos bendiga. Amén. Muchas gracias a la doctora Valentín por la invocación. Continuamos con el programa para la mañana de hoy. En 1965, en pleno fulgor del desarrollo de la administración pública en Puerto Rico, la doctora Carmen Ramos de Santiago evolucionó la historiografía del país al publicar su obra El Gobierno de Puerto Rico. En 1970 se publicó una segunda edición, en 1976 se publicó una tercera edición revisada. Hoy, 40 años después, aquella gesta de la profesora Ramos de Santiago se replica en la presentación que tenemos en la mañana de hoy. Doña Carmen publicó su libro Solita. Este esfuerzo que hoy nos convoca es un esfuerzo multidisciplinario, cooperativo, porque la obra que vamos a presentar en la mañana de hoy es producto del esfuerzo generoso y desprendido de varias decenas de puertorriqueñas y puertorriqueños que aportaron con su talento, con su experiencia, con su preparación, para que 40 años después de la gesta de doña Carmen, hoy la sociedad puertorriqueña pueda tener ante sí un texto actualizado, refrescante, informado, con los últimos acontecimientos a nivel político y gubernamental. Yo quiero, porque así es justo hacerlo, mencionar todos los coautores de esta publicación. Muchos de ellos nos acompañan en la mañana de hoy, así que cuando escuche su nombre les voy a pedir por favor que se ponga de pie y al final le brindamos un merecido aplauso a todos ellos. Entre los coautores del libro está el profesor Kenneth McClintock Hernández, el doctor Ángel Rosa Rodríguez, el licenciado Ferdinand Mercado Ramos, el licenciado José Efraín Hernández Acevedo,
la licenciada Mariana Negrón Vargas, la licenciada Rosabel Bayrón, la señora Carol Acosta, el licenciado Philip Escoriaza, el doctor José Joaquín Villamil, la profesora y doctora Dora Nevares, el doctor José Fernando Cordero, la doctora Mayra Huergo Cardoso, el doctor José Israel Alameda, el señor Javier Rúa Jovet, el ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación, la señora Lucy Molinari García, el profesor Luis González Páez. También recibimos la colaboración generosa de don Miguel Hernández Agosto, que en paz descanse, del honorable Rafael Hernández Colón y del honorable Federico Hernández Denton, así como la humilde colaboración de este servidor, todos capitaneados por la labor titánica y editorial del profesor Héctor Luis Acevedo, a quien pido que se ponga de pie, y a todos nuestros colaboradores brindemos un fuerte aplauso. Dejé para lo último un nombre muy significativo y muy especial que constituyó uno de los motores principales de este proyecto, pero que el Dios Todopoderoso dispuso que antes de que concluyera el mismo partiera de este mundo terrenal. Me refiero al doctor Mario García Palmieri, para quien también pido un fuerte aplauso. En la mañana de hoy nos visitan también unas distinguidas personalidades que es meritorio destacar. Se encuentra con nosotros el ingeniero Denis W. Hernández, presidente de la Junta de Síndicos, acompañado del doctor Pedro Mayor y la licenciada Aida Molinari, miembro de nuestra Junta de Síndicos también. Está con nosotros el licenciado Manuel J. Fernós, presidente de la universidad, nuestra anfitriona, la profesora Marilina Luca Weyland, rectora del recinto Metro, y nos honran con su presencia la honorable Anabel Rodríguez, ex secretaria de Justicia y juez asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el honorable Ángel Colón, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, para quienes pido un fuerte aplauso. Están con nosotros también dos personas que fueron, con su labor titánica, hicieron posible esta publicación que nosotros vamos a presenciar en la mañana de hoy, y me refiero a la señora Diana Bernard y la señora Lili Cruz de Ediciones SM, la casa editorial que publica el libro Gobierno, Puerto Rico y su Gobierno, para quienes pido también un fuerte aplauso en su reconocimiento a su trabajo. Y ciertamente la razón de ser de nuestra institución y de esta actividad, los estudiantes, profesores, directores de departamento, decanos, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos. Procedemos con los saludos protocolares, y en este momento voy a solicitar a la profesora Marilina Luca Weyland, rectora del recinto metropolitano, que pase al frente para su saludo. Qué gusto me da saludarles a todos en esta mañana. Me uno al saludo protocolar que enunciará nuestro maestro de ceremonia, el doctor José Luis Colón, y le extiendo un cariño especial a los estudiantes que nos acompañan hoy. Algunos que pertenecen a nuestras escuelas superiores, las del recinto Metro, tanto aquí en Cupey como en Santurce, bienvenidos, y también a los estudiantes universitarios de la facultad que nos acompañan. Es difícil para mí determinar por dónde empezar mi saludo. Ya he cambiado 3 inicios diferentes y quizás pueda decidirme por el último, que es empezar por donde empezamos hace 4 años. Nos decía José Luis que le he tomado en la Carmen 40 años. Que no se publicaba desde 40 años un libro de esta naturaleza, de este alcance, de este nivel y de esta importancia sobre Puerto Rico, su gobierno, ¿verdad?,
historia reciente, de tantos ángulos diferentes como trata el libro de Puerto Rico y su gobierno. Y sin duda, este junte de especialistas, ¿verdad?, de académicos, historiadores, políticos, debo confesarles que se inició fuera del recinto. Bajo el liderato de nuestro profesor, Jorge Acevedo, ellos sintieron la necesidad de expresarse y de contribuir de la manera que cada uno de ellos saben y pueden, sus conocimientos y su experiencia con todo el resto de la humanidad que rodea. Y Héctor Luis rápido nos comunicó de este interés de estos autores y nosotros nos dio mucho gusto de conocerlos y lo apoyamos. Y entendimos desde el principio de este proyecto que él mismo iba a necesitar de una casa publicadora que fuera capaz de distribuir este libro a través de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, más allá de lo que nosotros podíamos hacer desde nuestro recinto metropolitano. Y ellos generosamente trabajaron, mencioné los 40 años, porque nos tomó 4 años sacar este libro a la luz. Trabajaron arduamente junto con las colaboradoras del TCM, a Diana y a Lili, que le agradezco mucho que nos acompañen, para que hoy pudiéramos disfrutar de este proyecto. Porque este proyecto es tan importante para nosotros. Pues ya me estaba dando celos que el proyecto se estaba presentando por todas partes y no habíamos comenzado aquí para la casa del proyecto. Por razones que ustedes todos conocen, nos vimos obligados a mover de fecha y aquí estamos hoy. Pero todas las presentaciones han quedado excelentes y cada una ha sido diferente. Claro, doctor, y para mí esta es la más importante, digamos. Pues, iniciando por el segundo inicio, que había pensado yo originalmente, quiero agradecer infinitamente a Héctor Luis, ¿verdad?, nuestro líder y mi maestro. Él nunca me dio clase directamente, pero me ha enseñado un montón. Y a todos los colaboradores que participaron de un proyecto de esta naturaleza, cumpliendo con una responsabilidad social, más allá de sus responsabilidades profesionales y personales de todos los días. Y ahí es que nosotros entramos, porque nuestra institución coge muy en serio la tercera misión, más allá de divulgar el conocimiento a través de la enseñanza, de crear nuevo conocimiento a través de la investigación. Más allá de eso, cómo nuestra institución impacta nuestra comunidad, cómo contribuye, cómo aporta al desarrollo social, al desarrollo político, al desarrollo económico de un país que tanto lo necesita. Por esa razón, como ustedes conocen, el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas, con su director, Héctor Luis Acevedo, y su junta, algunos miembros están aquí también, pues lleva más de 10 años dándonos la oportunidad de aprender y conocer cómo es que se gestó el Puerto Rico de hoy. Entendiendo que todos necesitamos conocer más sobre esas mentes, esos propósitos, de tal manera que podamos ahora, a los que nos toca, a todos los que nos toca, tomar las decisiones correctas para dirigir a Puerto Rico a su próximo nivel de desarrollo. Pues así nosotros hemos ido aprendiendo, yo y muchos de nosotros aquí hemos ido aprendiendo sobre cada una de estas personas y su obra, su aportación,
su contribución. Ninguno de esos proyectos por sí solo compara con el libro que estamos presentando aquí. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un cúmulo de ensayos que aspira, que pretende y lo hace a analizar lo que ha sucedido desde entonces hasta hoy, porque no sé cómo está incluido hasta hoy ahí en el libro. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo el gobierno fue el instrumento de cambio para Puerto Rico? Y cómo ahora necesitamos otra vez un gobierno que sea un instrumento de cambio para el nuevo Puerto Rico. Y eso solamente puede venir del análisis y el conocimiento de lo que ha pasado y cómo llegamos hasta aquí. Por eso este libro es todavía más importante que el libro anterior. Y por eso quizás el otro libro no tomó tanto tiempo como este. Nosotros desde nuestra institución, pues claramente nos sentimos, además de agradecidos, honrados de que estos autores desinteresadamente donaran todo este esfuerzo y todo este trabajo a beneficio del propio proyecto del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas. Así que los beneficios de este libro van a ir directamente a la continuación del proyecto de divulgar el conocimiento, adelantar el conocimiento y hacer contribuciones de impacto en la comunidad para un mejor Puerto Rico, un mejor país, un mejor mundo, ¿verdad? Desde aquí. Siempre tenemos un lema que nos enseñaron en el CIEDEP, que los libros caen por su propio peso. Ya no podemos, después de este libro no lo podemos seguir con esa broma, porque este libro pesa. Pesa por su tamaño, por su volumen, por su material, pero pesa también por su contenido. Contenido no es, perdonando a la editorial, a todos sus autores, no es tan fácil de leer como una novelita, no es una historia de una persona entrelazada con su personalidad, su familia, su perfil y sus contribuciones. Este libro es hardcore, desde el principio va la melva. ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos? ¿Qué es lo que pasa con el sistema de justicia? ¿Qué es lo que pasa en los aspectos culturales de este país? ¿Qué es lo que pasa? Y va a ir sin mucho cuentito esta vez. Por eso es que nosotros sabemos que va a ser un libro obligado, referente para el estudio de la historia, de las ciencias sociales, en los distintos niveles educativos de nuestra país. Distinto al doctor mayor, que se lee los libros desde la primera palabra hasta la última, de rabo a cabo, rapidito. Pues otros lo cogemos con calma. Y entonces, si les gusta leer como a mí, por partes, esto está perfecto. Vayan al ensayo que más les preocupa hoy y se lo pueden leer por sí solo, porque está todo sobre ese tema incluido. No es un libro que sigue una trayectoria histórica a través de los años, sino es un enfoque temático también para mí, fíjense que yo soy matemática, yo de esto no sé mucho, un enfoque para mí no tradicional de acercarnos a la historia. Pero de todas maneras, se lo leen de un cantazo, se lo leen paso a paso, léanselo, porque estoy segura que esto todos vamos a aprender mucho con su lectura. Es el último libro que sale con esta perspectiva hasta ahora.
porque sabemos, todos sabemos, que se está escribiendo el nuevo Puerto Rico y sin duda, a través de los años, tendremos que hacer otro. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra rectora por sus palabras, pero también por ser siempre el motor y contar siempre con su ayuda, con su respaldo, con sus consejos y con sus regaños a veces también, ¿verdad? Porque son fundamentales para el éxito del centro y de los proyectos que emprendemos. En este momento me honro traer ante ustedes al licenciado Manuel J. Fernós, presidente de la universidad, para su mensaje. Buenos días a todos y a todas. También nos unimos al saludo protocolar dado por el maestro de ceremonias, el doctor José Luis Colón. Agradezco la oportunidad de compartir en esta ocasión la presentación del libro Puerto Rico y su gobierno, estructura, retos y dinámicas, de la autoría de 22 distinguidos puertorriqueños que junto al licenciado Héctor Luis Acevedo como editor realizan una obra de excelencia, doctor de excelencia, que nos convoca al análisis y a la reflexión meticulosa de cuál es el rol del gobierno para el beneficio de la totalidad de nuestro Puerto Rico. Hojeando las páginas de esta colección de ensayos, vino a mi mente la obra de Antonio S. Pedreira y su Larismo, donde él presentó su pensamiento de qué somos y qué somos los puertorriqueños. Esto es, su preocupación por el alma colectiva del pueblo puertorriqueño. 82 años después, estamos en la misma encrucijada. Como señalé en mi mensaje en este libro, y cito, la crisis que vive Puerto Rico en la actualidad no es solamente económica, es una crisis en que la propia dignidad de Puerto Rico como pueblo-nación se ha puesto a prueba. Cierro la cita. Y como bien indica el licenciado Héctor Luis Acevedo en el prólogo, este libro es una invitación a superarnos. Y le cito, para ello se requiere de cambios profundos en nuestro proceder colectivo, y para cambiar hay que entender, y para entender hay que conocer. Cierro la cita. Me percaté que en gran parte de los ensayos, al final de los mismos, hay un pequeño cintillo en negro que indica la siguiente frase: comprueba lo leído. Se hace una serie de preguntas, no solamente de comprobación de la lectura, sino también de provocar al lector a una interpretación de lo que allí se presenta. Definitivamente es una obra didáctica histórica que acumula no meramente la narrativa histórica, sino que nos ubica en el tiempo y el espacio vital de cómo crece y cómo se desenvuelve nuestro país, visto desde la perspectiva de las tres ramas de la estructura gubernamental: la política, las áreas vitales de economía, seguridad, salud, educación, recursos naturales, cultura y recreación. Felicito al licenciado Héctor Luis Acevedo, a los 22 autores que contribuyeron, porque una vez más, nuestra universidad da un paso al frente con esta obra que recoge en esencia nuestra historia y se convierte en un testigo de primera mano para entender la idiosincrasia
de nuestro amado Puerto Rico. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro presidente, el licenciado Manuel J. Fernández, y en este momento es un honor para mí traer ante ustedes para su mensaje al presidente de la Junta de Síndicos de nuestra institución, el ingeniero Denis W. Hernández. Muy buenos días, bendiciones para todos. Me uno al saludo protocolar de nuestro querido amigo, maestro de ceremonia, doctor José Luis Colón González. A nombre de la Junta de Síndicos de esta universidad y en el mío propio, le damos las más expresivas gracias a esta distinguida audiencia por aceptar la invitación de compartir en esta presentación de esta valiosa obra. Puerto Rico y su gobierno, estructura, retos y dinámicas. Una edición del destacado servidor público, intelectual y profesor universitario y amigo, licenciado Héctor Luis Acevedo, y otros 22 colaboradores, distinguidos colaboradores que lo han hecho posible. Todo nuestro país conoce la trayectoria de excelencia del licenciado Héctor Luis Acevedo desde sus años de estudios, así como su desempeño como procurador electoral, alcalde de San Juan, secretario de Estado, profesor universitario y ahora director del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas en nuestra universidad. Y además autor de cientos de artículos de resonancia académica y autor y editor de más de 10 libros de gran envergadura local e internacional. Por otro lado, me es muy alentador el leer los trabajos de los investigadores y autores que contribuyen al libro que nos ocupa en esta mañana. Los asuntos de política, la gobernabilidad, la administración pública y la democracia en Puerto Rico son ámbitos muy dignos de estudio, y en este contexto actual esas relaciones revelan grandes tensiones que hay que salir a explicar y resolver con conocimientos nuevos y útiles. Este libro nos da pie a eso. Y en esta reunión de estudiosos y de hacedores de la buena política, pensar el gobierno al margen de la democracia es muy peligroso. Eso es así porque estimula dinámicas de autoritarismo y crea las condiciones para el surgimiento de una especie de crisis de legitimidad de parte de la ciudadanía. Esto ocurre cuando la gente no le reconoce pertinencia mayor al sistema de instituciones para responder a sus necesidades, la duda de si es posible gobernar. Por lo que se entroniza una especie de sociología de expectativas frustradas. De la misma manera, tratar de hacer la democracia sin considerar el diseño y la estructura de un buen gobierno puede derivar en situaciones de turbulencia y de inestabilidad política y social. Por ese motivo, es necesario la investigación, la publicación y la reflexión sobre obras como las que cultivamos hoy, para establecer los términos reales de un gobierno democrático y de una democracia gobernable. Y esas perspectivas
apuntan a dos planos medulares para la administración pública en general: cómo fortalecer los procesos democráticos para la conformación de un buen gobierno y legítimo gobierno, y cómo demostrar el ejercicio gubernamental eficaz, efectivo y eficiente con vocación de servicio al ciudadano. Estas dos preguntas son hoy más relevantes y pertinentes que nunca antes en la realidad actual que vive nuestro país. En este ambiente no podemos evitar el reconocer que este magno libro que se presenta en esta mañana nos hace recordar a la distinguida profesora doña Carmen Ramos de Santiago y su obra pionera de finales de los años 60, El gobierno de Puerto Rico, cuando invitaba a todos los estudiantes, a todos los servidores públicos y al país a entender con mucho interés las etapas principales del desarrollo político de Puerto Rico y a conocer a cabalidad la estructura y el funcionamiento de las tres ramas de gobierno, incluyendo de los gobiernos municipales y el sistema electoral de nuestro país. La historia de esas dinámicas corrobora que la gobernabilidad y la democracia exhiben una interacción recíproca. Y esto, si se maneja bien, con virtud y con provecho, se puede propiciar un gobierno democrático, legítimo, eficaz y responsable, y así mejorar el discurso y la práctica de la libertad. Estoy seguro que la obra que discutimos en la mañana de hoy ha de contribuir a la reflexión sobre esta importante temática. Igualmente, el editor, conjuntamente con los que participaron en este principal proyecto de investigación, han realizado una aportación didáctica de análisis y explicaciones profundas. A ellos va nuestro agradecimiento y nos sentimos orgullosos que nuestra universidad sea propicia a esto. Gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias al ingeniero Denis W. Hernández por sus palabras. En este momento procedemos con una parte muy importante. Dice un viejo pensamiento que honrar honra. Y hoy queremos honrar el legado y la memoria de dos grandes y distinguidos puertorriqueños a quienes se le dedica esta publicación. Y voy a leer la dedicatoria con la que da inicio el libro. Con profundo sentimiento de gratitud, dedicamos este libro a la memoria de la doctora Carmen Ramos de Santiago, quien fue pionera en el estudio del gobierno de Puerto Rico con su insuperable publicación del primer libro de texto sobre esta disciplina, maestra sin igual, ciudadana comprometida y una gran puertorriqueña. Y al doctor Mario García Palmieri, quien fue presidente de la Sociedad Internacional de Cardiología, secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, director del Departamento de Cardiología de la Escuela de Medicina de Puerto Rico por 50 años, servidor público ejemplar y coautor de este libro, y por su entrega total a la salud de los seres humanos de esta tierra. Vaya para la memoria de la doctora Carmen Ramos de Santiago y el doctor Mario García Palmieri nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Brindémosles un fuerte aplauso a ambos puertorriqueños. Voy a solicitar a las autoridades universitarias y al profesor Héctor Luis Acevedo que pasen al frente para hacer entrega de un obsequio a doña Rafaela López, viuda de García Palmieri, quien nos honra con su presencia, a quien queremos obsequiar con un arreglo floral. Muchas gracias a doña Rafaela por acompañarnos. En este momento
bien a deleitar el espíritu. Y nos van a acompañar otros dos jóvenes distinguidos puertorriqueños que el profesor y amigo Dr. Luis Acevedo coincidió con ellos en el recinto de ciencias médicas y quedó tan impresionado por su arte y su talento que les pidió que cuando él falleciera ellos tenían que tocarle, y ellos le contestaron que no había que esperar a ese momento para deleitarle con su música. Así que traigo a la atención de ustedes al señor Carlos Rodríguez Quiró, guitarrista clásico, y a la señorita Gladys Rodríguez Ollero, soprano, quienes tendrán para nosotros una interpretación musical. Adelante. Verde
Muchas gracias a nuestros artistas invitados, Carlos Rodríguez Quiroz y Gladys Rodríguez Ollero, por tan extraordinarias interpretaciones musicales. En este momento vamos entonces a presenciar un video que contiene testimonios, algunos testimonios de los colaboradores del libro. Puerto Rico comenzó sirviendo como una mano amiga para enfrentar la pobreza en el país, pero poco a poco perdió su norte, dónde ser. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a lo que es hoy? ¿Cuándo se desvió de un ideal que consideraba a las generaciones futuras a una cultura de dame lo mío ahora? Puerto Rico es el mejor testimonio de cómo un pueblo desolado por la pobreza logró superarse con el esfuerzo grande de su gente, y también es un ejemplo de cómo esos logros pueden deshacerse con el descuido de su gobierno. El propósito de este libro es ver los triunfos y las tragedias como medio para superarnos para el futuro. Puerto Rico ha tenido un desarrollo constitucional, histórico, de aspiraciones del pueblo por más de un siglo, desde que hubo el traspaso de soberanía en 1898. Y creo que todavía no se ha escrito suficiente sobre esa historia y sobre esa realidad. Y creo que este libro lo que hace es que nos presenta esa realidad, nos presenta las teorías de gobierno que están detrás de esa realidad, pero nos presenta los hechos tal como son. El crimen ha sido una preocupación en todos los hogares del país, porque o hemos sido tocados como víctimas o hemos sido tocados como victimarios en la familia. Así que el libro le da una visión al lector de lo que ha sido la política pública del gobierno de Puerto Rico en torno al crimen y la seguridad pública. Yo contribuyo a este libro con un capítulo que habla de cuál es la situación económica y social del país. En realidad son dos países. Uno de niveles muy altos de afluencia y de ingreso y capacidad de consumo, y otro donde los niveles de pobreza son alarmantes y preocupantes. Y ese otro Puerto Rico es uno que pocos puertorriqueños conocen. En el capítulo que yo contribuyo al libro, hicimos un estudio no solamente de la historia de los partidos políticos en Puerto Rico desde que aparecieron en tiempos de España hasta los últimos que aparecieron en la elección de 2012, sino que también hacemos un análisis de qué son, cómo funcionan y cómo le sirven a la democracia los partidos políticos teóricamente. Y me parece que esa es la aportación que yo puedo hacer no solamente por mi bagaje académico, sino también por mi experiencia en la política. Este libro es importante para los maestros de historia de Puerto Rico hoy día, porque les provee un texto sobre el cual basar sus cursos y la enseñanza de nuestra historia, de nuestro gobierno, de nuestro desarrollo político y económico,
muy particularmente durante el presente siglo. Es el testimonio de la convicción de que para cambiar hay que querer, y para querer uno tiene que entender, y para entender tiene que conocer. Y por eso, para hablar de nuestra sociedad, del gobierno de Puerto Rico, tenemos que conocer de dónde surgen sus instituciones, de dónde surgen sus dinámicas, de dónde surgen sus grandes retos, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Muchas veces los jóvenes entienden que todos los gobiernos son iguales o que todos los políticos son iguales, y eso no es correcto. El libro cuenta con 20 ensayos de reconocidos expertos en diversas áreas, quienes comparten su conocimiento sobre la situación de Puerto Rico y cómo llegamos a donde estamos hoy. Además, conoce lo que tienen que decir los últimos 7 gobernantes de la isla. En el nuevo libro, Puerto Rico y su gobierno, estructura, retos y dinámicas. Bien. Con este trasfondo, aunque sin sonido, continuamos con nuestro programa. Y les decía al inicio de esta ceremonia el trasfondo también y el motivo que tuvo inicialmente este proyecto para traer a la sociedad puertorriqueña un texto actualizado. Ciertamente las circunstancias del país, del gobierno, de la sociedad en 1965 y las del 2016 son diametralmente opuestas. Y yo quiero, en este momento, citando al propio editor del libro, presentarlo a su vez. Dice en uno de sus ensayos el profesor Héctor Luis Acevedo: así se escribe la historia. Puerto Rico ha llegado a las consecuencias de sus vetos mutuos, disminución de su calidad de vida, quiebra de su gobierno propio por manos propias y con apoyo ajeno, y un gobierno expropiado de las manos de sus electores por acciones de sus elegidos, usando el poder sin mirar sus consecuencias, por salir del paso y sin asumir su responsabilidad histórica. El ciclo se completa. El pensamiento que impulsó al país a saber que su destino lo labraban sus propias manos, construyendo un mejor Puerto Rico, es también testigo de cómo puede destruirse de la misma forma. Y con estas palabras, conscientes de que para querer hay que entender y para entender hay que conocer, traigo ante ustedes al editor del libro Puerto Rico y su gobierno, el profesor Héctor Luis Acevedo, para la presentación. Muchas gracias a todos los presentes y a los ausentes que están presentes. El día que se iba a presentar este libro, la primera presentación se iba a dar en Ponce, además de que Ponce es Ponce porque la persona que le iba a presentar se iba de Puerto Rico al día siguiente, y ese día, como sabe la juez Anabel Rodríguez, pues hubo un apagón, y entonces me llamaron a casa el licenciado Rafael Hernández Colón para decirme, suspendemos la actividad, ¿verdad? Y yo le dije, pero yo voy para Ponce. Si usted la quiere suspender, usted la suspende en Ponce, pero yo voy para Ponce. Entonces yo sentí un silencio sepulcral, como es normal el que lo conoce, porque está pensando a 100 millas por hora, pero no dice lo que piensa. Luego nos dijo lo que había pensado, y yo le dije, yo voy para Ponce. Entonces me vino a recoger Luis Sánchez Betance, el secretario de Justicia y compañero de estudio, y el presidente de esta universidad, que también me llamaron esperando que yo dijera, se fue la luz, ¿cómo vas a hacer una presentación sin luz? Y yo dije, yo voy para Ponce, que quiera va y el que no quiera no va. Y me dijo, vea, rayos, te vamos a buscar. Tardaron 1:30 a llegar de Atorrey a casa, pero llegaron. Me miraban como si era cierto. Y Carmencita y yo nos montamos allí y fuimos para Ponce.
Yo llevo 33 años enseñando en la Escuela de Derecho de Ponce, y cuando llegamos a Ponce nos pasamos de la salida porque no se veían ni las manos de uno. En Juana Díaz los centros comerciales tenían luz eléctrica, en Ponce no se veía nada. Los guardias, cuando llegamos allí, y por poco nos pasamos, se alumbraban con el celular. Esa es la realidad. El juez Ángel Colón trató de salir para allá y yo se lo dije, pero si el tapón es 1:30, tú llegas al otro día. Y del Supremo para allá no va a llegar. Pero llegó hoy aquí. Pues llegamos allí y habían 40 estudiantes, igual que hoy, hay aquí, de la Universidad de Puerto Rico, con el doctor Carlos Zapata allí sentado. El pasillo del archivo, que es lo único que tenía una planta eléctrica. Estaba el presidente de la Universidad Católica, el presidente de la Universidad Interamericana, el presidente de la Junta de Directores de la Fundación Hernández Colón y el licenciado, el gobernador Hernández Colón, y se hizo la actividad. Y cuando termine esa actividad, yo me decía, yo no podía suspender porque se vaya a la luz la presentación de este libro, porque es contrario al mensaje del libro. El mensaje del libro es que contra viento y marea este país se levantó, y nosotros a la menor provocación no podemos suspender la lucha de este país. Por lo tanto, sin luz, sin vernos las manos, alumbrándonos con los celulares, se presentó este libro. Y ese es el mensaje de este libro, el cual es un testimonio del fruto de lo mejor de Puerto Rico. Ninguno de los 22 autores nunca solicitó un centavo. Este es el libro número 13º que publica la Universidad Interamericana, donde tenemos en el haber de los estudiantes que nos acompañan hoy. Los anteriores 12 están en sus manos gratuitamente en el programa Libros para Todos, que el presidente de la universidad lo acogió como un proyecto de la universidad y está hoy disponible para el pueblo de Puerto Rico. Aquí tenemos mucho que agradecer, en particular yo a los autores que por 7 largos años nos acompañaron en esta misión. En mi escritorio, que está pareciendo salir de don Ricardo Alegría, que tenía unas montañas, y yo le dije, mire don Ricardo, y déjeme, y ¿por qué no guardar? No toques eso, que está todo en orden. Y se me acuerda el doctor González Vale, cuando vino el rey de España, teníamos que usar parte de su oficina, y entonces le decíamos, don Ricardo, podemos recoger esto, no toques eso. Yo le puse una sábana encima. Esa es la historia. Así era algún, digo, salvando la distancia de quién era don Ricardo Alegría para este país. Y esta mañana yo vi allí el póster primero que hicimos de este libro. Y ese póster dice, estará disponible en agosto del 2011. El póster allí precioso. De allá para acá han pasado cosas muy buenas y otras, algunas dolorosas, ¿verdad? Pero que tienen mucho significado. Pasó algo extraordinario. Por tercera ocasión, los abogados son los últimos que entregan y los médicos son los primeros. Por cosas que yo desconozco, eso es así. Segundo, la mano amiga de Marilina Weyland nos dijo, mire, este libro tiene mucho potencial, hay que buscar una editorial privada que lo circule, o sea, esto es otro libro, esto no es un libro de los que hemos hecho, esto es un libro de texto. Y buscó a la empresa SM, que me ha padecido con dolor intenso por los últimos 4 años, en una, ya que está Lili, que ya voy a extrañar las frutitas que me daba para que me bajara la presión, Diana, el equipo de SM que está hoy aquí con nosotros. También pues mi familia, que hoy me acompañan mis 2 hijos varones y Carmencita, que es el jurado familiar más intenso que yo creo que existe en Puerto Rico. Ese jurado presenció muchas cosas, entre ellas nosotros nos reuníamos, los primeros autores de este libro nos reuníamos en casa, y por primera vez en el año yo cocinaba, pues yo no es lo mío, hacía un barbecue, y luego teníamos una conversación en la mesa, la cual extrañamos. En esa conversación realmente era una cátedra
de Mario García Palmieri. Y yo no he visto una persona que disfrute más tener un grupo de jóvenes conversando con Mario García Palmieri. Daba diagnósticos allí también, tal persona, se le quedan 2 años. Esto va mal por mal camino. Nos contaba, y mire don Mario, ¿y usted cuando era secretario de salud, cómo hacía? Pues yo me dejaba sin afeitar 2 días, y entonces me aparecían los dispensarios a las 5 de la mañana, y me acostaba en un banco. Y entonces venía una enfermera y me decía, mire, canto viejo, sálgase de ahí. ¿Y cómo? Yo hacía así, ¿cómo? Y yo decía, ¿qué usted necesita? Señorita, ¿me puede dar su nombre? Y entonces hacía la enfermera, caramba, ese retrato que está en la pared, como que tiene alguna similitud. ¿Qué familia es ese señor? No, yo no soy familia de él, yo soy él. De ahí en adelante, a los primeros que llegaban por la mañana amanecido, Balbú, como que los trataban diferente, ¿verdad? Y eso tiene un cuento, que aquí está Rafi y la familia. Don Mario García Palmieri, yo, puertorriqueño, no sabía quién era bien. Aquí yo lo traje 2 veces y pasaba por aquí y nadie sabía quién era ese señor con su pelito blanco. Vino a la presentación cuando estaba aquí el Mora del libro de administradores del gobierno de Puerto Rico y entró por allí como por su casa. Yo era secretario de Estado y yo fui a una actividad de una bienvenida, de esos que usted es secretario de Estado, lo sabe Pepito, tiene que dar muchas bienvenidas. Y vas a las actividades y después tiene que ir unos entierros a dar el pésame. Entonces yo voy allí con esos compromisos y de momento me dice el mantenedor, mire, va a tener que esperar como 1 hora. Y yo espero 1 hora. Mire, si yo tengo 3 cosas que hacer esta noche. Usted ve esa fila, japoneses con kimonos, las mujeres y todo eso. Eso es, se tienen que retratar o se van. Y es que yo no puedo esperar. ¿Y quién está en el universo? Y dice, no, Mario García Palmieri. ¿Cómo que Mario García Palmieri? Se van a retratar con él y dice, pero mire, usted no sabe que ese es el médico más famoso que hay fuera de Puerto Rico, en el mundo. Y yo le dije al doctor Rivera Valentín, que estaba conmigo, y dije, bueno, averiguame quién es ese señor, muchacho, presidente mundial de la Asociación de Cardiología, el que descubrió que lo que tú, por eso es que los japoneses lo aman, que lo que tú ingieres es determinante de tu salud cardiovascular, y los japoneses tienen 83 años de vida, 4 más que el resto de la humanidad porque comen pescado, y los americanos se mueren antes porque comen más carne roja. Ahora tú sabes por qué es la fila, ¿verdad? Le decía, llama, voy a llegar tarde a las otras 2 actividades. Hace 2 años, don Mario García Palmieri partió de este mundo con este legado, y era el más que se disfrutaba. Este libro no sabe Dorita que esto, nosotros pasábamos las horas allí, y desde entonces ya yo no cocino. Pero cogimos un nutrido contenido de lo que significa este libro, que es la posibilidad de que estos jóvenes tengan en su haber no una expresión general, sino 20 campos de nuestro quehacer público estén invocados por especialistas en las áreas. Y eso es significativo, porque tuvimos que tomar una decisión editorial. Yo no podía competir con mi profesora Carmen Ramos de Santiago, que es una profesora sumamente estricta. En la monografía que yo tengo de ello dice 100 perfecto, excepto que entregaste tarde -5, ¿sabes? Y luego fue mi colaboradora, Mario García Palmieri. Tuve la oportunidad a través de este libro de compartir. Es algo que en estas aventuras intelectuales de estos libros, pues uno conoce gente extraordinaria, conoce campos extraordinarios. La noche en Mayagüez se levantó una joven allí y me dijo, ¿dónde está el capítulo de agricultura? Y yo digo, no, faltan nada más que 100 capítulos. ¿Sí? Esa es la medida, porque está en economía, pero imagínense, y manufactura. Y te busca el de izquierdo, que ahí está la infraestructura, y yo allí tuve que... Eso significa, y se levantó otro, venga, ¿y qué va a pasar con el capítulo? Lo mismo que dijo la recta, ¿qué va a pasar con el capítulo de la Junta? Esa es la segunda edición. Este es un libro de una aventura intelectual en un momento crítico en nuestra vida de pueblo. Nosotros tenemos que consignar el aprecio de todos los autores, a las personas que lo hicieron posible, al esfuerzo colectivo. Yo creo que eso es de lo más importante
mensajes que tiene este libro. Hay un mensaje de graduación que me enseñó Luis Manuel la otra noche. Manuel es mi hijo menor, aunque no parezca. Y decía un mensaje de graduación que uno tiene que aprender que en la vida uno no puede remar solo y cada cual por su lado. Usted cogía un bote y reparte 8 remos y todos reman unos para un lado, otros para otro, el bote da vuelta, ¿sabes? Y no se mueve. Tienen que remar en equipo. Y uno de los grandes significados de este libro es que cuando Puerto Rico ha remado en equipo, cambió su realidad. Mire, la Universidad Interamericana en 1942 tenía 500 estudiantes en un recinto de San Germán, que hay que verlo, porque si usted no lo ve, no lo entiende. Eso era un semi-arrabal con mucha voluntad y pocas facilidades. Trepado en unos palos allí, los salones, con corbata los estudiantes y los profesores, con un calor inmenso y con fango, y así sea una universidad. Y habían 5.000 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, 1942, eso hace menos de 100 años, y hoy hay 250.000 estudiantes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible? La Universidad Interamericana tiene 10 veces más de lo que tenía el país de estudiantes. ¿Cómo es eso? Pues eso es porque alguien se puso a trabajar colectivamente. Si cada cual quiere remar individualmente, muy difícil que se menee el barco, muy difícil que adelante la causa de la humanidad. Nosotros y el mensaje de este libro es que de dónde surgimos, cuáles son los campos del conocimiento y del quehacer. Puerto Rico hizo un cambio radical en su vida, con la mano amiga del gobierno. A través de estos libros descubrimos que el doctor Fernández Giselle en los años 30 inauguró un dispensario en cada pueblo. Yo, que tengo más millaje que años, entendía que era el doctor Arbona. Yo estaba equivocado, pero el hecho está ahí. Entonces uno adquiere conocimiento, y cuando uno adquiere algún conocimiento específico, uno tiene un ancla con qué gira todo lo demás en la vida. Ayer yo estaba en un programa en Mayagüez, en Noti1 en Mayagüez, y el que me entrevista, que me ha pasado en estos últimos 2 meses en 3 ocasiones, cita al frente mío un dato equivocado. Y dice, por ejemplo, Puerto Rico tiene igual o más empleados públicos que nunca antes. Eso en el aire. Y yo pues tengo que ver para decirle, bueno, entonces pensé, fíjese, sobre esa aseveración que usted ha hecho, tiene que ver lo que dicen los datos de este libro, que reflejan que han bajado casi 50.000 empleados públicos. Eso no quiere decir que todos y cada uno sean necesarios, pero que ha habido una baja considerable. Mire, eso está en la parte de economía. Entonces yo vi que el hombre pues perdió color. Otro programa viene y me dice, no, porque el caso de Sánchez Valle dice esto. Y yo digo, yo tengo el caso aquí, son 18 páginas, búscame la que aparece porque eso no es lo que dice. Otro que perdió el color. Y yo, búsquese el libro. Resultado, cuando terminamos allí, después que pasó eso, además del mal rato que pasó, pues me tuve que comprar el libro. Y comete el error de decir, bueno, ¿y dónde se consigue ese libro? Y estaba el conde conmigo y dijo, ay bendito, eso lo tengo yo, vamos a abrir el baúl ahora mismo, ¡fuable! Tumbó los 60. Ay, le dije, mire, porque la rectora de un especial por hoy. Entonces empezó a sacar 10 pesos de aquí, que ese libro ahorita más y hoy está en especial también. Así que las aventuras del libro. ¿Qué nosotros hacemos con este libro? El libro tiene un problema de diseño, y es que cuando usted va a hacer un libro con 22 autores, usted tiene la uniformidad lastimada. ¿Por qué? Porque Rosabel escribe de una forma, Javier Rúa escribe de otra, es abogado, y Izquierdo, ¿cómo escribe? ¿Qué ingeniero? Diferente. Entonces Dorita, que es profesora de Derecho en Derecho Penal, pues escribe diferente. Entonces tú tienes un problema de uniformidad. ¿Cómo tú uniformas eso? No es fácil. Pero entonces decidimos que era mejor superar el problema de la uniformidad y no tener un problema de profundidad de contenido. Así que el libro
Lo que pueda perder en uniformidad lo gana en profundidad, porque no hay forma que yo pueda escribir sobre los tribunales mejor que Federico Hernández Denton o Mariana, o sobre la salud que Manuel García Palmieri y José Cordero. No hay forma, porque el deporte, como las causas militares, como decía González Várez, que es la primera vez que los militares puertorriqueños están a cargo de la isla, eso no hay forma, porque son especialistas en cada área. También pues a José Efraín Hernández Acevedo se le ocurrió la brillante idea, por poco muere en eso, de entrevistar a los gobernadores en Puerto Rico. Y entonces, gobernadores vivos, era un poquito difícil los demás. Y entonces son 7. El otro día tengo que contar, porque habíamos dicho que eran 6, son 6 ex y 1 presente. Y pues pasan cosas. Fuimos a esa entrevista, entonces pues le habíamos reservado una hora, ¿verdad?, en el calendario del gobernador. Y entonces pues José Efraín empieza allí con sus preguntas, y Edwin Vélez, y dale con las preguntas. Entonces pasó una hora y yo fui el que pedí la cita, ¿verdad? Entonces, como uno sabe, como sabe el profesor el buen Colón, que sabe, esas citas pues hay otro esperando. Entonces pues José Efraín volvía con otra pregunta. Entonces el gobernador Alejandro García Padilla, pues dale con unas contestaciones larguísimas. Entonces yo a la 1:30 pues me siento un poco incómodo, porque veo el entusiasmo de José Efraín y el entusiasmo del entrevistado. Y le digo, bueno, gobernador, ya es 1:30, podemos ir resumiendo. Y entonces el gobernador le dice, bueno, ¿y cuál es la prisa, Héctor Luis? Si esto está mejor que estar hablando por los bonistas. La entrevista esa, por poco no llevo un libro entero, de 3 horas. Y digo, no me dan más ninguna entrevista en Fortaleza. Dice eso. La programadora me va a odiar. Se hizo una entrevista de todos los gobernadores, y la universidad decidió, la rectora, poner esas entrevistas gratis en internet. Hoy están disponibles. Las 7 gobernadores: Hernández Colón, Romero, Sila Cantón, Pedro Rosselló, Luis Fortuño, Aníbal Acevedo, San Alejandro, todas están hoy en internet. Eso es una contribución de la universidad al desarrollo del conocimiento de Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con nuestro pueblo? Aquí está el testimonio en este libro desde el área económica, que le dimos mucha importancia al área económica. ¿Cómo es posible que un pueblo que era el ejemplo de desarrollo, el ejemplo donde venían más de 100.000 personas de todo el mundo, desde Indonesia, África, Latinoamérica, a estudiar presupuesto y planificación, cómo lo hacíamos? Yo tengo el listado y el calendario que hacía Arturo Morales Carrión para los más de 100.000 visitantes del punto cuarto aquí. O sea, nosotros éramos la escuela de administración pública. La carta de presentación de Puerto Rico era el buen gobierno propio. Cuando Roberto de Jesús Toro, y eso nos lo dijo aquí, iban a vender los bonos de Puerto Rico en Nueva York, en el mercado de bonos municipales, nos cuenta que habían cientos de personas allí. Y antes de empezar, decían, ¿está presente Puerto Rico? Y don Roberto, con todos sus libros y sus ayudantes, sí, por favor, oiga, venga acá. ¿Ustedes tienen la garantía constitucional de los bonos? Sí, señor. ¿Y ustedes tienen la exención triple de los impuestos? Sí, señor. ¿Y tienen el presupuesto cuadrado? Sí. Firmen aquí, váyanse, y váyanse para Broadway, para donde ustedes quieran, que ya tienen los bonos aprobados. Yo quisiera que alguien fuera ahora. No le prestan ningún remedio. ¿Cómo fue eso? Para los jóvenes estudiantes de biología, ¿cómo fue eso? Usted tenía el mejor crédito, el mejor, no el segundo, el mejor, el número 1. Lo sacaban, venga acá para que no pierda tiempo. Entonces nosotros, me decía Roberto, que después en el hotel llegaban a las 5 de la tarde, los que estuvieron 8 horas esperando. Y él estaba, ya había comprado un regalo para los nenes, el otro, y decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegamos de allí a acá? ¿Qué ha pasado? Yo voy a compartir algo que les quise, y SM nos ayudó para publicar el prólogo en un panfletito que tienen todos los estudiantes. Pues yo sé que es difícil comprar el libro, aunque esté en la biblioteca. Y yo empecé a pensar, porque parte de un libro es una invitación a pensar. O sea, Puerto Rico vive un déficit de pensamiento, donde actuamos a veces irreflexivamente sin ver las consecuencias de nuestras acciones. Vamos a salir del paso. ¿Qué tengo que decir en el Twitter de ahora? ¿Qué salió en el medio social, en las redes sociales?
Yo los veo a los jóvenes con esa presión. Oye, ven acá, antes de contestar hay que pensar. No, hay que decir algo. Bueno, vamos a ver qué principio hay antes, a dónde uno, qué consecuencias. Si yo doy esta promesa, ¿cómo la voy a financiar? ¿Qué sucede si yo hago esto? Pasaron unos incidentes que reflejaban un cambio cultural en Puerto Rico y no nos dimos cuenta. Y al no darnos cuenta, esos cambios culturales tuvieron sus consecuencias en la elección de personas, en las políticas públicas, en la alternancia en Puerto Rico, donde no hay solo un gobierno desde el 2000 que pueda repetir. Ninguno. O sea, el gobierno está tan difícil que se come el gobernante. ¿Por qué? Y entonces hubo un incidente que a mí me impactó y quiero compartir con ustedes, lo hago en el prólogo. Yo había estado, cuando era secretario de Estado, en el esfuerzo grande. Aquí hubo una muerte tremenda en Puerto Rico, que se llama el caso de Mameyes. Se derrumbó una montaña encima de 210 familias y la sepultó. Nosotros estuvimos allí tratando y después de la primera hora no pudimos salvar ni a uno. Después de la primera hora, porque eso sella como un cemento. Eso fue una cosa terrible, los jóvenes no se van a recordar, no habían nacido. En Puerto Rico yo me envolví con 3 puertorriqueños más, hicimos un maratón y se levantaron en 2 semanas $10 billones. Nosotros habíamos participado en un maratón para México que fue un terremoto y en todo Estados Unidos la población de México con todos esos millones levantó menos que lo que levantamos para México en Puerto Rico. ¿Qué reflejaba eso? Un sentido de empatía con el dolor, de sentido colectivo de la vida y de generosidad en aportar. Una empresa, vamos a decirlo, el Nuevo Día, tenía que reducir los gastos y entonces tenía que tomar una difícil decisión. Le sometió a todos los empleados y a la Unión que votasen entre reducir cada uno de los empleados 2 o 3 horas de trabajo o despedir los últimos 100 empleados que hubiesen llegado, los más jóvenes, ¿verdad? La cultura puertorriqueña obligaba el resultado de esa votación. La votación salió muy pequeña en el periódico. A mí me alarmó y llamé al presidente del periódico El Nuevo Día para cotejar si yo estaba leyendo bien. La votación fue abrumadora, que se fueran los últimos 100, no me toques lo mío. Esa es una realidad que nos pasó inadvertida. Eso era un síntoma de que el paciente tenía una enfermedad y no nos estábamos dando cuenta. Y era que estaba cambiando los valores de nuestra sociedad. Al no articular los resultados y consecuencias de esos valores, ahí está el problema. Ahí era el individuo. La Constitución de Puerto Rico tiene un mensaje brutal, donde hubo más lealtad a la generación del futuro que a la presente. Hubo más pediatras que geriatras. ¿Cómo es posible? Se invierte más en el Departamento de Educación que en ningún otro departamento en Puerto Rico. Y los que lo votaron ya estaban educados. No es para ellos, es para sus nietos, es para sus hijos, para las generaciones futuras. Se quitó la nómina gubernamental como la primera prioridad del gobierno. Yo tengo que recordarle eso a los gobernantes de vez en cuando. Y se dejó la primera prioridad. Se dejó el pago de la deuda. Claro, eso que, como dice el profesor Fernando, pues hay que entenderlo en conjunto, pero está ahí. Porque había que proteger el crédito a la generación que no vota. Oigan eso. O sea, si nosotros descuadramos el presupuesto, sube impuestos, baja gastos, pero el crédito de Puerto Rico es el crédito de la generación del futuro. O sea, había más lealtad al futuro que el presente. Eso es un mensaje tan noble, tan poderoso, que guió este país. Había un mensaje que dio el gobernador Muñoz Marín en 1950 sobre el estado del país, donde no cita una sola cifra. Es un mensaje de la disyuntiva de un pueblo entre invertir y gastar. Y decía Muñoz que el buen gobernante, igual que la buena persona, el buen administrador de sus bienes, tiene que hacer como el buen agricultor, que aun cuando sus hijos tienen hambre, no pone todas las semillas en la olla, sino que guarda algunas para la siembra,
para garantizar que mañana no tenga hambre. Y nosotros hicimos eso. Yo siempre hago la anécdota histórica que en 1940, yo no había nacido, creo que ya había, el doctor Mayo, ya pues González Vale era teniente del ejército. Y en Puerto Rico la situación económica era bien desesperada, porque había una guerra mundial. ¿Qué pasó? Los submarinos alemanes empezaron a hundir los cargamentos de whisky escocés. Y entonces, como no llegaba el whisky escocés a Estados Unidos, empezaron a beber ron. Y entonces el ron produjo aquí que mandaban las barcazas, y me dice Villa Martínez que eso volvió millonario a mucha gente en Puerto Rico. Por la falta de pan galleta, ¿verdad? Se bebían los lágrimas a los americanos y luego empezaron a beber ron. Y en 1940, con el gobernador Tocqueville, presidente del Senado Luis Muñoz Marín, el presupuesto general de Puerto Rico eran 52 millones de dólares general. Y llegó un cheque, sin estar en el presupuesto, sin ser esperado, de los impuestos del ron, de 64 millones de dólares. O sea, 12 millones más que la totalidad del presupuesto. De inesperado, sin estar presupuestado. Imagínense si se llega al Capitolio hoy. O sea, uno piensa, ¿qué harían? ¿Verdad? ¿Qué hizo esa gente? Esa es la lección del libro. ¿Qué hizo esa gente? Esa gente dio ingresos no recurrentes, se invierten en gastos no recurrentes. Vamos a construir escuelas, alcantarillado, infraestructura, el puerto, la represa, porque yo tengo que construir la misma escuela el año que viene. El siguiente año ya la guerra estaba empezando a terminar y llegó el cheque por 32 millones de dólares. Pero como los invirtieron en gastos no recurrentes, pues hicieron otras escuelas, otra infraestructura. Nombran a Jesús de Piñero el 25 de julio del 46 y el 3 de septiembre jura y dice, ahora vienen los 32 millones de esos, pero ya se le acabó la guerra y le llegaron 2. Y entonces no tuvo que votar a nadie. Cuadraron de los 12,000 contribuyentes, apretaron un poquito, lo llevaron a 16, le sobró hasta chavo. Ni uno, ¿por qué? Porque como no lo habían gastado en gastos recurrentes. O sea que nosotros hemos llegado aquí no por falta de ejemplos, no por falta de maestros, sino o por no conocerlos, o no apreciarlos, o no entenderlos. Y el mensaje de este libro es que para usted cambiar, tiene que tener un mínimo de conocimiento. El conocimiento no obliga a la sabiduría, pero la convoca, la invita. También tiene que tener pasión para que el contenido de su vida se ajuste a unos principios más allá de las causas pequeñas del diario vivir por las causas grandes de la humanidad. Y este país se hizo así, se forjó así, se crearon más escuelas. La generación forjadora de este país se sacrificó pensando que sus hijos debían tener más oportunidades que ellos. Y ese es el testimonio de nosotros. Por eso el agradecimiento de los autores al resto de Puerto Rico. Tenemos un problema. Tenemos problemas de trabajar en grupo. La legislatura y el gobierno son la misma colectividad y no pudieron ponerse de acuerdo. Tenemos un problema de que lo que pasó, ahí están las estadísticas. Cuando empezó este cuatrenio, el pago de la deuda eran 527 millones al año. Y en el tercer año subió a 1.2 billones. Ahí están los números. ¿Cómo es eso? No fue que el que está ahora cogió prestado, se no puede coger prestado a nadie. Es que los que cogieron prestado antes pusieron el pago de los préstamos para que cayeran fuera de sus cuatrenios en el que viniera atrás. Ahí están los números. Eso es como si yo ahora cojo un préstamo, me compro algo, me voy de viaje y le dejo para que mis hijos lo paguen dentro de 5 años, que mamey, vuele ahora y pague después. Eso es un anuncio que se daba cuando el presidente era joven. Vuele ahora y pague después. Pues así es que Puerto Rico empezó una cultura diferente. Antes
uno guardaba dinero para cuando los hijos llegaran a la universidad. 1 pesito, 5 pesitos, hay un seguro de educación. Mi padre, que estaba estudiando, lo pagaban. Cuando yo llegué a los 18 años tenían unos chavitos para... Y ahora yo creo que le vamos a dejar deudas a los muchachos, porque esa deuda no la va a pagar el que la cogió y la gastó, la va a pagar el que viene detrás. ¿Cómo llegamos ahí? Pues un cambio cultural, porque la cultura, los valores, las creencias son los que te guían tu comportamiento. Y Puerto Rico tuvo un gobierno amigo de la esperanza, con mucha disciplina y sacrificio por el futuro, y de momento ahora tiene un gobierno que tiene que consumir el presente y obliga al futuro. Eso está documentado aquí. Pero este libro termina con una nota bien importante. Yo le pregunto a mis estudiantes, ¿quién es Jesús de Piñero? Hay un silencio a veces, como saben algunos de ellos que están aquí. Ellos se ríen, pues yo le pregunto, y de momento hay un silencio ofensivo. Jesús de Piñero. Entonces levanto un muchacho y yo digo, por lo menos uno. 2 del CEDIN se levantaron. Y entonces las 2 muchachas del CEDIN sabían el paracrédito del CEDIN. Y se levanta un muchacho y dice, bueno, debe ser una persona importante porque yo cuando voy para Carolina por la tarde le paso por encima. O sea, que debe ser importante porque usted tiene una calle y le paso encima todas las tardes. Qué bien, qué bien, qué bien. Y oye, venga, que ¿quién es el primer gobernador electo de Puerto Rico? Y hay algunos que están aquí que lo saben, que la contestación fue Luis Muñoz Rivera. Entonces yo le corro la máquina y le digo, muy bien, Luis Muñoz Rivera, 1949, enero 2, tomó posesión de la gobernación de Puerto Rico. Y como lo dijo una muchacha, pues normalmente los muchachos nunca contradicen. Y me dejaron seguir. Y yo seguí con eso. Y bueno, si usted lo ve, lo saluda de mi parte, porque allá 22 años muertos, ¿sabes? Entonces, yo pienso, cuando yo voy a Santo Domingo, cuando hablo de Hostos, los muchachitos dominicanos tienen a Hostos en su ser. Entonces eso le da fuerza a uno. Quiero tener el mensaje de Piñero, el mensaje de la primera gobernante de Puerto Rico. Y yo le voy a terminar mis palabras con un dolor compartido y con una esperanza. Hace 2 años y medio nos anunciaron que habían encontrado los restos de Ramón Power y Vidal. Y a mí se me ocurrió que sería algo conmovedor llevar los restos de Power 200 años después que murió. 200 años después. Fue nuestro primer constituyente porque firmó la Constitución de Cádiz en 1812. Fue el primer vicepresidente en 2 ocasiones de esa constituyente española. O sea, es algo sin precedente en nuestra historia. Y yo dije, ¿por qué no llevamos los restos de Power frente a la Constitución de Puerto Rico, el original, que está allí junto al busto de Perdón Isel, en la rotonda del Capitolio? Y yo, en la junta que estábamos allí, pues, hubo gran unanimidad y se acordó hacer eso, y era difícil porque era trasladarlo y hacía mucho calor, etc. Los marinos españoles traían ese cuerpo en el Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela, que es un buque con vela, ¿sabes? Viene desde Cádiz, corriendo eso hasta Puerto Rico con un intenso sentimiento, porque venían a traer un oficial de la Marina Española que fue constituyente de España y que murió allí enfermo, solo y abandonado por representar a su gente de Puerto Rico. Así que ellos, cuando bajaron esos restos, era algo conmovedor. Y cuando llegamos al Capitolio, pues era una ceremonia preciosa, con hecho
Daniel Beltrán, que está aquí hoy, tomó una foto, cuando me invitaron a hablar a mí, yo no sé por qué, debe haber sido un estudiante de la Inter. Y vienen y está la Marina Española con sus uniformes blancos impecables, los cadetes, hombres y mujeres que están en ese buque, una cosa bien conmovedora. Entonces, se había puesto en el programa una guardia de honor de los legisladores de Puerto Rico. Y entonces, yo veo a los presidentes de los cuerpos, uno de ellos que es bien alto, se paraba en la punta de los pies y hacía así. Entonces, se ve. Y yo decía, ¿qué pasará aquí? Cuando viene la guardia, habían 10 legisladores puertorriqueños, ninguno de minoría, los presidentes de las comisiones de Cultura y Educación ausentes, 10. Y yo pues sufrí intensamente eso, creía yo que había sufrido intensamente eso. Hasta que me tocan al hombro, el municipio estaba a mi lado, el comandante del navío Juan Sebastián Elcano. Me toca el hombro, lo miro y me dice, oiga Acevedo, ¿cuántos legisladores son en Puerto Rico? Y yo recuerdo ese momento que yo creía que había sufrido. Y yo miraba a los presidentes de los cuerpos que estaban en la guardia y decía, ay Dios mío, si estuvieran más cerca. A yo decirle, pregúnteles a ellos. Pero estaban lejos. Y le dije, son 78, 51 en la Cámara y 27 en el Senado. Y él dijo, ese yo lo tengo aquí en el pecho todavía. O sea, ¿cómo es posible que hayan solo 10 de 78 legisladores? Aguirre Girán murió a los 37 años. Era un hombre, su familia tenía recursos, era un héroe militar. Murió porque el gobernador de aquí le quitó las remesas, no dejaba pasar dinero y murió, no sabía, quedó sin dinero. Y allí a los 37 años se enfermó en una epidemia y se murió, como murieron un montón, lo tiraron a una fosa común. Y ese hombre que enfrentó su vida por nosotros, es el primero que usa el término compatriota, el 16 de agosto de 1809 en la catedral. O sea, nuestra forja de pueblo dependía de que se articulara ese sentimiento de orgullo. Y Arismendi le dice al obispo, vaya allá, llévese este anillo para que sepa quién va a representar, sabe que es a los de aquí, a los naturales de esta tierra. Y ese hombre ofrendó su vida por nosotros y regresa 200 años después a su casa. Entonces yo me puse a pensar esa tarde, ¿por qué hubo 68 ausencias? Y tiene una sola explicación, porque no sabían. Porque si hubiesen sabido de qué se trataba esto, salvo una causa mayor, era un día donde tú no podías estar ausente, porque la convocatoria de tu espíritu y tu fuerza de entendimiento para la gestión pública en Puerto Rico nace de ahí. Y por eso estamos aquí hoy, para recoger el fruto de un pueblo que supo crecer, que supo soñar, y que el gobierno fue la mano amiga de su esperanza. Y si lo pudimos hacer una vez, lo podemos hacer de nuevo. Pero un pueblo tiene que tener forja, tiene que tener sentido, los jóvenes, de dónde salen las cosas, quiénes son los muertos que tenemos en nuestro camino, que sacrificaron su sueño por darle vida a los nuestros, de dónde salen las oportunidades que tenemos. Porque si usted quiere cambiar, para mejorar usted y superar, usted tiene que conocer, pero tiene que conocer con pasión. Y esa compasión es la que le va a acompañar el resto de su vida, tiene que ir nutrida con su entendimiento. Nuestra épica de pueblo no es de sangre derramada, sino de vidas transformadas. Y esa es la esperanza de este libro,
de que nosotros ayudemos a entender los retos del pasado, del presente, para forjar mejor el futuro. Muchas gracias.